chicas, ¿sabéis lo mejor del día? ¿Qué es lo mejor del día? ¿Cuál es lo Que mejor? tenemos un nuevo capítulo de Cotillero. Bienvenidos. Y el tema de hoy, ¿sabes lo que es? No, me intriga. Vampiros. ¡Madre mía! ¡Qué tema tan hermoso! Para los frikis como yo, yo en medio, yo mucho. Vampiros. Primera pregunta, ¿realidad o mito? Chispas. Así, rápido. ¿Realidad o mito? ¿Realidad o mito? Realidad. Yo me voy a realidad. Mito. Mito. Realidad. Mola más. Realidad. ¿Animal o criatura mitológica? Animal. No, yo me ¿En iría todo como caso? criatura mitológica. Las dos. Y tenemos pruebas. Ah, sí. Tenemos pruebas. Tenemos pruebas. Convence. Madre mía. Tenemos pruebas. Lo primero vamos a explicar un poco el vampiro, de dónde viene, de dónde va, a dónde se va de lejos. Luego nos centraremos más en la O parte... sea, no es un cuento de hadas del todo, ¿no? Si fueran de hadas son de las malas. Ah, vale. Vale. Perfecto. Pero bueno. Y luego iremos a la parte que a mí me gusta más, que es Vale. el cine y los libros. Os vamos a decir películas, os vamos a nombrar libros, una pequeñísima parte de lo que hay, porque hay Vale. mucho para eso. Vale, vale. Así que vamos a empezar. Perfecto. ¿Sabéis que el vampiro viene desde a tomar por saco de tiempo? Bueno, Por no decir Por saco. por mucho tiempo. Mucho. O sea, ¿cómo? desde hace milenios, desde la cultura mesopotámica, la hebrea, Grecia, la cultura romana. Siempre ha habido historias de demonios de la noche, demonios que den sangre, demonios que cuentan cosas raras. Ya. En Ya. Indias, por ejemplo, hay historias que los llamaban betalas, o un nombre, o no sé cómo se dice, Algo. betalas, algo así, entre comillas, ¿vale? Entre comillamos porque tampoco me lo sé cómo se dice. Vale. Que habitaban en cadáveres, ya sabes, si levantan muerto viviente y todo eso. esa bola. ¿Tipo zombies o cómo? Como si se Según apoderaban del cuerpo. Exacto. Ah. Y que luego se despertaban y iban a cazar cosas por la noche. Hay muchos textos O sea, que todo el día durmiendo. Sí, como la Conozco mayoría. a gente así. Ah, ¿Eso se de les, directo? se les llama entonces vampiros, a los que hay En el día encargo. durmiendo y en la noche sus actividades. Sí. Ah. Los persas fueron los primeros que decían que bebían sangre. O eso. Lo interesante sería saber por qué sangre necesariamente, ¿no? Pues mira, yo creo que porque decían que era lo que se te quedaba en el humano al morir. Aunque luego desaparece, pero yo creo que solo queda el pelo y los... Pero que- es lo que suele Que poner. la sangre es algo importante, viéndolo como en otra cuestión de como los dioses para algunas sacrificios culturas, los que se sacrificios, hacían, la ¿no? sangre era importante, Claro. no es como que ese oro de cada persona. Algo súper especial debe haber en la sangre en ese torno, porque sí es muy importante para los sacrificios en otras Claro. culturas, Ahí porque está. los vampiros, ¿no? No Tenían que necesitan alimentarse, ¿no? sangre. ¿Por qué no de las tripas? ¿Por qué no del corazón? Oye, no? Porque eso... ¡Ah! No, porque eso se ha demostrado que al final el cuerpo se deshace. Entonces lo único que queda es la sangre. Yo qué sé, porque No lo sé. esa parte no está en la historia. Ah, vampiros. vale, No vale. está que se levantaban, Ellos- salían de sus ¿Por qué no tumbas, tequila? bebían ¿Por qué sangre? sangre? Sí. Bueno, está Estaría, bien, estaría está bien. mejor tequila, ¿eh? Claro. Ok, entonces, la imagen, la representación de un vampiro viene desde hace siglos Sí, ¿no? y que ha estado presente en otras civilizaciones, que se ha transmitido de generación en generación Correcto. y que sigue vigente hasta nuestros días. Exacto. Y no solamente de generación en generación, de cultura en cultura. ¿no? Exacto. Y lo mejor es la evolución que ha tenido. Ha pasado de ser de espectros nocturnos, chupadores de sangre, demonios, que se bebían la sangre de los niños, de los bebés, sobre todo cosas así, a ser a lo que se considera ahora un vampiro. ¿Qué consideramos ahora un vampiro? Gente elegante, Siempre lo he pensado así. gente No, yo estilo no. conde. Ya muy estereotipada, Exacto. ¿no? Nosotros ya Muy tenemos romántico, muy... A lo mejor tú muy no- guapos, muy recientemente, ¿no? Ya la elegante. imagen de los Claro, vampiros claro. modernos ya son una cosa hermosa que te Claro. deja seducir y dices, ándale, alimenta. Exactamente. Realmente el vampiro moderno salió en Europa del Este. Bueno, del Este. En Europa en general, Ajá. ¿vale? Al principio del siglo XVII.
O sea, Madre ya hace mía, tiempo, ¿eh? sí. Y ahí es donde ya podríamos empezar a meternos un poco en la literatura del cine. Es un tema que cinematográficamente da para mucho y solo vamos a contar una versión muy cortita. Claro. O sea, Sí, no. ¿Cuál habrá sido la primer imagen o representación del vampiro en cuanto a si fue una mujer o un hombre? La primera imagen de un vampiro. No sé, me gustaría que ustedes, si tienen el dato, me pudieran compartir. O sea, yo no sé, tengo curiosidad de saber a ver, cuál es ese dato. no es una respuesta, pero en el folclore judío hay un demonio llamado Lilith que se consideró como un vampiro. Claro, hablamos de la época judía antigua, ¿vale? Okay. Y ahí es donde se llamaban los estríes, que son demonios femeninos que cambian de forma y beben sangre humana. Pero antes... Hay imágenes más antiguas, Ajá. pero las que yo he visto no te puedo responder seguro, porque eran muy abstractas, por decirlo de alguna manera. Tendría que investigar más, pero lo haremos. Y si alguien me ayuda, claro, mejor, por es favor. que mi inquietud surge porque tú mencionaste, ¿qué? ¿Animal o humano? Algo así me dijiste. ¿Animal o criatura mitológica? O criatura mitológica. Pero, bueno, si es que dijiste de las dos, ¿cómo fue posible esa mutación, esa transformación? Si en un momento fue animal y después humano, pero después, al momento de ser humano, ahora sí, ¿en qué figura se representó? ¿En un hombre o en una mujer? Ojalá que ustedes me puedan ayudar y me den esa respuesta, nos dejen un comentario y así pues yo pueda instruirme un poquito más en el tema. Bueno, sería una buena ayuda. A ver, como animal, por ejemplo, en lo que se refiere a vampiros serían los murciélagos, conocidos por todos, ¿vale? Vale. Que ellos se alimentan mediante, palabra muy científica, hematofagia. Lo tengo aquí apuntado porque Hematofagia. Sí, que significa absorber sangre de otros animales. De ahí yo creo que viene un poco la historia. Claro, también si te pones a leer que vienen de tan antiguos, épocas tan antiguas, dices, no creo yo que en sus momentos relacionaran al murciélago con un vampiro. No lo sé. Vale, no lo sé. Vale. Pues eso, la primera muestra sería eso, el relato de 1816, se llama El vampiro, y es un cuento de un clásico personaje, de un aristócrata, de ahí nos vamos a la parte de conde y eso que hemos comentado. Claro, que es lo que siempre nos casaron a muchos, ¿no? De que un conde Drácula. Un conde Drácula, esa es otra historia que es posterior a este relato, es después. Eso. Luego tenemos otra obra, sería Carmilla, ¿vale? Que es de una vampira escrita por una escritora. Déjamelo, por favor. Déjame la roba. Que aquí hablaremos de la primera mujer vampiro, que es algo que temarías. Que ahí ya metemos un poco lo que es el vampiro con lo erótico. Claro. Porque siempre ha sido considerado un Sí, porque erótico. como que igual no estaba como que tan agradable conocer la imagen del vampiro un tanto, pues, de temor, ¿no? Claro. Monstruoso. Como que poco a poco lo han ido estilizando. Sí, bastante. Eso en el cine se representa más que en la literatura. En el cine sí que vamos a ir Sí, viendo le cosas conservan de todavía esa la parte fea, con las orejas, los colmillos, a la parte más erótica o más aristócrata, con diferentes películas. Sí que hay una evolución más clara en el cine. En la literatura, los relatos que tenemos, por lo menos que he encontrado yo, ¿Sí? son todos muy parecidos. Condes, erótico, tal. No hay mucha variedad hasta que llegamos a Stephen Meyer, que es de esta última época, que ya son otro tipo de vampiros que brillan en la luz. Lo siento, no me lo trago, lo de los vampiros que brillan en la luz. Y esas cosas. Pero en la parte de la literatura antigua son muy parecidos. Drácula es un libro que recomiendo. Es un poco pesado. Vale, yo me lo he leído y es un poco pesado. Pero engancha. Y así como literatura, otra escritora, Anne Rice, ha escrito muchos libros, unas historias diferentes. Ella, sobre todo en sus historias, nos dice qué podría decir una persona que es inmortal. En sus libros responde, según su versión, a esa pregunta. ¿Vosotros qué diríais? ¿Qué podría decir una persona que se cree inmortal, que es inmortal? ¿Qué haría? ¿Qué haríais vosotros siendo inmortales?
Como, yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Como ellos han vivido tanto tiempo, pues se hacen de dinero, ellos por eso tienen mansiones, bueno, castillos. O sea, no creo que de la noche a la mañana, ellos ganaron, bueno, en las películas de las últimas que han salido de Drácula, se ve como por salvar a su amor, al amor de su vida, él hace un pacto, ¿verdad? Casi casi con el demonio, con el diablo, en que daba su vida, daba su alma, y pues él se hace de todo, vence a los enemigos, vence a los imperios enemigos, obteniendo toda su riqueza, pero él se está solo. Claro. Que eso es la parte mala, yo creo, que de eso. ¿Qué logras para la vida eterna? Logras ver todo. Logras ver la evolución humana, logras ver... logras hacer de todo, porque no me creo también, porque en esas versiones los vampiros que nada más salgan en la noche, no creo, hay una versión en la que están en el día también, a mi parecer, pero que la soledad en ellos, o en esa figura, es muy fuerte. Exacto. ¿No? ¿Qué haces si eres inmortal? Yo creo que como de inicio, dice Humberto, la ambición, ¿no? La ambición de decir, bueno, yo no voy a morir y tengo la capacidad de hacer lo que los demás no. Eso sí. Pero sí considero que quizás en algún momento llegará la insatisfacción, sí. Llegará la infelicidad. Sí, yo iba a eso. A ver, un punto importante es que si eres inmortal, al fin y al cabo tus seres queridos mueren. Claro. Y eso es algo va que... perdiendo sentido el seguir siendo, ¿no? Exacto. Duro, y no solamente pierde el sentido de que ya se han ido las personas que amas o que te importaron. Sí, ¿vale? porque al final también sería aburrido. Exacto. Y tal vez por ahí venga la parte malévola y villana de frustración y de odio de decir, pues, ¿no? Tal y como lo explicáis, es algo muy parecido a lo que dice esta escritora. La verdad, ella en sus escritos decía que un ser es un ser que sufre, que se arrepiente, que ama, que siente, un rechazado, un marginado, un ser consciente de ser un monstruo, pero sin la posibilidad de elegir si quiere serlo. Y ahí pasaríamos a la última escritora famosa, que ha habido muchos entre medios, pero así de los conocidos, que sería Crepúsculo. Stephen Meyer, como escritora, es la última que ha sido el bombazo del momento y eso. Claro. No lo veo mal, la verdad. No, por lo menos atrajo algo que pasó, por ejemplo, con Harry Potter, atrajo mucha gente juvenil a leer y todo, pero mola, como vampiros. Otra versión de los vampiros. Más jóvenes, volvemos al dolor, a la belleza juvenil, a la historia y eso. Ahora, espera un momento. A ver, para nuestra audiencia, quienes nos están siguiendo a través de este video podcast o del podcast como tal y en las redes sociales, quiero que sepan, ¿no?, que en el momento que ustedes están sintonizándonos, escuchándonos y siguiéndonos, oficialmente quedan declarados como cotillólogos, Así ¿vale? es. Entonces, como buenos cotillólogos, yo también les hago otra pregunta. ¿Cuál es la primera imagen que tú recuerdas del vampiro? ¿Como un villano o como un héroe? Déjanoslos en los comentarios, por favor. Vamos a empezar desde la primera película de vampiro que fue... A lo mejor no fue la primera, pero fue la más importante en su momento, hasta llegar a películas como Brave, más un vampiro heroico que lucha contra otros vampiros, Underworld, que es algo muy parecido, y ahí ya no meteríamos vampiro hombre lobo, pero también... A versiones más de los 90, luego vampiros ochenteros. Hay un poquito de todo que la verdad es que hemos conseguido unas poquitas. Y hasta vampiros de niños. O sea, tenemos unas poquitas de todas. Ya. Por ejemplo, la primera sería Nosferatu. Fue la primera adaptación, ¿vale? Basada en Drácula de Bram Stoker, donde a lo mejor habéis visto en la imagen que él se ve como el vampiro pelado, con las orejas muy puntiagudas. Sí, ¿Os suena la imagen? Pero con blanco y negro, ¿no? Sí, exacto, es en blanco y negro. Esa la es como película. que la parte no tan estética. He visto memes o he visto el meme tuvo pequeños mucho. cortos de esa imagen. Sí, no, es una película alemana que no tuvo mucha tal,
pero es un icono del cine del terror. No, Sí, pero son ahí íconos. que digas llamativo, erótico, sensual, nada, ¿no? por eso Es que esa contraparte. esa parte no bueno. hemos llegado, Todavía esa no. se va creando como Ya. más después. Más después, sí, porque ahí sí da miedo, es un monstruo, una Sí, criatura. bueno, ¿no? realmente si tú en este momento, en esta época, ves la película, te ríes. Ya. No da miedo. Claro, pero para su época. Para su época fue, Claro, ya te digo, claro. Tema de pesadillas. es una película que se estudia en los cines. Los que estudian cine de Analizan terror, se las analizan, características. sí, se estudia mucho y mola, la verdad. De ahí pasaríamos a otro Drácula, ya del 58 hablamos de... O sea, no habíamos nacido ni en proceso. No. No. Por el gran Christopher Lee, que fue el que más veces como dato ha interpretado a un Drácula. Ah, sí. Sí, como dato. Guau. No, se me hace que ese sí ya es un Drácula, ¿eh? Claro. Que la verdad se ve, también tú lo ves ahora y te puede parecer gracioso, pero ya empieza a ser como más conde, más con su traje, su capa. La imagen que Humberto tiene. Exacto, la imagen que tú a lo mejor ya representarías en ese momento. Ya. Como Yo me tal, adentro ¿no al eres? vampiro prácticamente con Halloween. Pues... Pero obviamente esto es nada. No. No es Además, nada. en Halloween el vampiro es considerado sí, un monstruo, pero de risa, De- realmente. sí, cuando muy se cómico, habla, muy sí, cómico, muy vale. historia. Y de ahí pasaríamos a otra película de Drácula, también llamada igual, pero esta ya es de Coppola, Francis Ford Coppola. Que está con Gary Oldman como actor. Vale, Brillante. vale. Personalmente brillante. Sí. Y aquí es donde metemos ya unos detalles más precisos, más basados en la novela. Ya. Más parecido. Si ponen las dos en comparación, la verdad es que tiene mucho punto. Ujú. Mucho punto bonito, mucha historia, cómo te lo narra, cómo te lo cuenta. Una película que sí que recomiendo. En una película que vi, los vampiros para salir al sol usaban gafas oscuras y que según estaba ahí la clave, o sea, no era por la piel Sino y que por se los quemaba, ojos, sino que protegiendo los ojos. los ojos. Pero por ejemplo, luego hay una serie, los originales, ¿vale? Que es de la primera familia de vampiros, supuestamente, los originales, que es de la saga de Crónicas Vampíricas y eso, que son otras series, que ellos para poder irse al sol, las brujas, en este caso les creaban un anillo del sol, que si tenían ese anillo no pasaba nada. Podían estar al sol, tranquilamente, eso. El ajo no les afectaban, comían, dormían, eran vampiros que comen, duermen. Una vida normal, ¿no? Una rutina hacen normal. Exacto. Lo único, pues que se alimentan de sangre. Y tenían una característica mucho de esa serie que siempre me ha llamado la atención, es que los vampiros de esta serie podían anular su personalidad. Es decir, ellos tienen alma, pero si no quieren ser buenos o matar a una persona para alimentarse, que no hacía falta matarla porque luego les pueden hipnotizar, anulan como sus sentimientos, su alma. Y entonces es cuando se vuelven los macabros, los locos, a matar a todos. Es una curiosidad que dices, tú dices las gafas de sol, el anillo, es algo raro. Es mola. curioso porque uno, no sé, a lo mejor le preguntaría a nuestros cotillólogos, ¿ellos evolucionan también? O sea, antes se adaptan, antes con ajo morían Eran o más con algo, vulnerables. con el sol, no sé, y ahora han encontrado formas para... La fórmula secreta, el para antídoto. tomar un baño de sol, para tomar bronceados. Ahora los vas a encontrar en la playa. Claro. A ver, a mí, por ejemplo, los vampiros que me gustan mucho son los de la época de los 80 y los 90 de cine. Ya. Los 80, por ejemplo, jóvenes... Bueno, a mí me gusta que la parte estética de los personajes. Claro, los vampiros y los No, a mí me gusta que se les pueda guapérrimos. matar porque me da miedo. Blade, como tú dices, Blade, vampiros se cargan. Tampoco a ti tendrán ganas de cargarte. No. Aparte que Pero seguramente vas a matarlo y ya te han matado 3 ahí veces. lo interesante de Blade es que es mitad vampiro, mitad... o sea, no es totalmente vampiro. Exacto. Esa es la parte curiosa de esa historia, de ese de ese personaje, ¿no? De Marvel, o bueno, de un personaje en el sí, que... es un semi-vampiro. Claro, porque él lucha contra... La parte humana lucha contra la parte... monstruo, la parte esa que dice... Y tiene que resistir a la sed, ¿no? Porque no recuerdo bien ahora cómo es que él hacía para no transformarse o dar paso total al vampiro.
si no recuerdo mal, o sea, si me equivoco, por favor corregirme, su amigo, que era también el que lo cuidaba, le ayudaba, creó como una toxina que se la inyectaba, una especie de toxina de cura, eso, y que eso bloqueaba la parte vampírica. La parte de la necesidad de... Que sí que me acuerdo, creo que la segunda película de Blade sí que volvía a tomar sangre y todo, pero la tengo un poco difusa, tendría que volver a verla para... Porque a él, bueno, por lo que recuerdo, la idea en la que quiero llegar es, él lo muerde a su mamá, muerden a su mamá, él nace con eso. Claro, o sea, él está derivado de que la madre como que se infectó, contrajo... Porque si tú te muerde directamente, te conviertes. Ya no hay forma como que te dejes esa humanidad pelear con eso, te gana totalmente. Claro, gana la parte vampírica. Pero si tú, digamos, estabas en el vientre de tu madre, obtienes eso, pero no pierdes. Claro, pero ese caso, por ejemplo, sería en el Crepúsculo. La hija de Edward y Bella, cuando se queda embarazada, ¿vale? La hija nace mitad humana, mitad vampiro. Vale, Blade, otra pero Blade. aquí son todos buenos, no tienen la parte malvada. Tiene el factor de que a los 7 años ya es como si fuese mayor de edad, esos son otros factores, pero nace ya mitad humana, mitad vampiro. Fue procreada, fue eso, como una tal. Fue una humana teniendo un vampiro. Vale, o sea que para mí yo siento a lo mejor que si existen o si están, porque sí, debe haber una parte en la que ellos son buenos, o sea que dicen yo no ataco, como creo que pasaba en Crepúsculo, no me alimento de personas... En Buffy, por ejemplo, un caso claro sería en Buffy. Sería la Cazavampiros. Buffy Cazavampiro, ¿la has visto? Sarah Michelle Gellar. Sí. Cotillólogos, por favor también coméntenos cuál es la imagen que más les agrada de un vampiro. Claro. Verlo en la versión monstruosa de miedo, verla en la parte atractiva o ahora hasta la caricaturesca, ¿no? Porque también ha llegado a otro sector, a otro público, la imagen del vampiro, ¿no? Con eso viene Hotel Transilvania, que es un vampiro súper agradable, amigable y que muchos de nosotros... Y protector. Que muchos de nosotros amamos, queremos particularmente. Yo ahí sí diría mi referente de vampiro favorito sería el de Hotel Transilvania. Bueno, y también comentar que esta trilogía de Hotel Transilvania ya es de los 2000. O sea que hay un cambio generacional en el que dice, espera, ¿no? Drácula es un ser que impone, pero también debe de ser un ser amable, puede ser un ser, y que nos lo pintan en esa historia muy, muy bien. A mí me encanta. Entonces, para cerrar la historia, ¿vampiros sí o no? Pues vampiros. Vampiros. Vampiros, ¿no? ¿Vampiros sí o no, señores? Vampiros. Espero que haya sido una charla entretenida. Si quieren saber el nombre de las películas o libros, pídanlo, se los pasaremos por el grupo. Y bueno, si ustedes tienen otros datos curiosos, otras películas de vampiros, díganosla que las veremos. Yo por lo menos. Todos. Y así que muchas gracias por estar. Suscríbase, comentarios y volvemos la semana que viene. Hasta el próximo episodio, Cotillólogos. Chao. Chao.